A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Como siempre, me da mucho gusto conocerlos, saludarlos. Es que acabo de saludar a un gran amigo. Créame que después de mucho tiempo, pues decirle, oye, te vuelvo a reconocer y estás exactamente igual. Estamos en vivo, directamente desde la capital del estado, Chilpancingo, a través de la señal de Gráfico de Guerrero, y a partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Este martes 5 de diciembre del año 2023, solamente unos cuantos días y concluye este año que de verdad, tiene que estar declarado para el olvido. ¿Por qué? Por obvias razones. Y es que este año fue el más devastador, el que cambió la vida, el parteaguas de la vida política, económica, social, cultural, ecológica, del puerto más conocido en todo el mundo, el puerto de Acapulco. Un cambio drástico, sin todavía redimensionarse cuál fue el verdadero impacto que dejó este huracán llamado Otis, y que más de 273,000 viviendas, casas, departamentos, penthouse, habitaciones de hoteles, todo, 273,000 viviendas dejó prácticamente en ruinas. La furia de Otis fue de más de 330 kilómetros por hora. El propio exgobernador Héctor Astudillo señaló que fue una especie de tornado el que se vivió. Y mucha gente comparte esa percepción o esa imagen, porque las ráfagas de viento iban como tornado. Era un tornado, pero no se midió en diámetro cuál fue realmente. Solamente se sintieron las ráfagas de viento, sí. Muchos vehículos quedaron encima de otros. Bardas derribadas. Viviendas, tinacos, láminas, techumbres, espectaculares que pesan más de 3 toneladas y media. Todo. Todavía está la reconstrucción en pleno proceso. Los gobiernos federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del estado, con Evelyn Salgado Pineda, los ayuntamientos, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez, están trabajando a marchas forzadas, jornadas nocturnas para retirar escombros, para retirar basura que nunca se habían acumulado en esa cantidad. Se estimó que más de 660,000 toneladas de basura, de escombros, se acumularon en las calles, avenidas principales de Acapulco. No se diga en Coyuca de Benítez. Miles de toneladas. Se tuvo que abrir una celda nueva en el relleno sanitario de Paso Tesca. Se han recolectado la mitad. Y créame que es alentadora la cifra. Si se han recolectado 330,000 toneladas de basura, créame que es una hazaña. ¿Por qué? Porque no hay capacidad técnica para levantar tanto escombro, tanta basura, en menos de 43 días, 42, 43 días. Es una hazaña, sí, y hay que reconocerlo como tal. Sigue siendo Chilpancingo una ciudad refugio de cientos de familias de acapulqueños que han venido a digerir uno de los tragos más amargos y que serán imborrables en su memoria. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, hombres, mujeres, de todo.
y de todos los estratos sociales. Aquí no hubo discriminación para ningún estatus económico o social. Fue un fenómeno que aquí lo advertimos, era categoría 3. Ese martes 24 de octubre. Y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional esa tarde, mejor dicho, nosotros transmitimos de 4:30, póngale usted 10 para las 5. Eran las 6 de la tarde y seguíamos diciendo aquí, es un huracán categoría 3. Y la trayectoria es rumbo a Tecpan. Entre Tecpan y Coyuca de Benítez era el pronóstico inicial del Servicio Meteorológico Nacional. El huracán se desvió. Sí, adquirió más fuerza. En menos de 5 horas. Pasó de la categoría 3 a la categoría máxima en la escala Saffir-Simpson. 5 grados. 5 es una medida del 1 al 5. Más de 330 kilómetros por hora. ¿Qué motivó que ese huracán asesino, que ese huracán destructor, se incrementara en tan pocas horas? La temperatura del mar, el calentamiento global, el fenómeno del Niño, la corriente marina que viene desde el Perú, desde Ecuador, y que choca con la corriente que viene desde el norte, una corriente fría. Ese fue el alimento perfecto para una tormenta perfecta. Es lo que dicen los estudiosos del fenómeno climático y es lo que dicen que el calentamiento global ya está azotando. Se preveía que en el 2030 esta situación del cambio de temperatura en el mundo traería consecuencias como esta. Ciclones más poderosos, más dañinos, huracanes más intensos, furiosos. Todo esto se previó. Todo esto se ha dicho en conferencias de simposiums, de asambleas. Todo esto se ha dicho, incluso hasta un expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Al Gore, ha señalado muy puntual que el calentamiento global va a desatar un cambio drástico. Se va a elevar la temperatura de los océanos. En temporadas de verano, de lluvias, estos pueden ser más intensos. Los sismos también. Ayer volvió a temblar. Epicentro a 12 kilómetros al suroeste de Ometepec. 4.4 grados de intensidad. Ya no se dice en la escala de Richter. Ahora se dice solo intensidad. 4.4 causó escenas de pánico en Ometepec y sigue temblando. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona sísmica. Si Oaxaca, Guerrero, Chiapas son entidades en donde se vive con los sismos. Hablan los estudiosos de que en Acapulco no hay un silencio. Silencio le llaman los estudiosos a la falta de un sismo fuerte. En el año 2000, estudiosos de la Universidad Nacional Autónoma de México, geólogos del Instituto de Geofísica, alertaron al gobierno de Guerrero. En ese entonces era gobernador René Juárez Cisneros. Fue una de las más tensas reuniones a la que como reportero asistí. ¿Y qué dijeron los geofísicos de la UNAM? Que había más de 100 años de silencio frente a Acapulco, frente a la fosa Acapulco. Muchos le llaman la brecha Guerrero. ¿Qué era el silencio? La falta de un sismo. 1907 fue el sismo arriba de 8 grados, con epicentro en Acapulco.
Desde ahí, los geofísicos de la UNAM han advertido desde el año 2000, hace 23 años, que Acapulco estaba latente la posibilidad. No hay quien pueda predecir, no hay quien pueda pronosticar. ¿Por qué? Porque es un fenómeno natural. Nadie puede predecir un sismo. Es mentira, no le crea al que lo diga. Pero sí hay estudios que van minuciosamente detallando una agenda. Si desde el año 1907 Acapulco fue epicentro de un terremoto, los geofísicos de la UNAM dicen han pasado más de 100 años, más de 100, es lo que decían, se iban a cumplir exactamente 100 años, 120 años. Y había posibilidad de esto. Sin embargo, hubo una idea. René Juárez Cisneros dijo, ¿cuánto cuesta asegurar Acapulco? Comprar un seguro catastrófico. ¿Y quién va a asegurar Acapulco? Contra cualquier daño, terremoto, huracán, lo que sea, lo que cueste. ¿Para qué? Para que ese seguro catastrófico pueda reiniciar nuevamente la reconstrucción a la brevedad posible. Fíjese en qué año, 2000. Era presidente Vicente Fox. Acababa de llegar al gobierno de la República. Y el gobernador René Juárez fue con los geofísicos de la UNAM a decirle al presidente, se tiene que asegurar Acapulco. Se tiene que comprar un seguro catastrófico. Consensuó, pidió opiniones, le explicaron. Aquí están los datos. Esto es el seguimiento desde el año del 1907. Y esto es lo que se puede. No podemos predecirlo, no. Pero se puede adquirir un seguro que le dé la solvencia a cualquier gobierno de tener la capacidad económica para reconstruir Acapulco ante cualquier eventualidad. Y el presidente Fox dijo, adelante. ¿Cuánto cuesta la prima? Tanto. La prima del seguro, ¿cuánto le va a poner el gobierno de la República? ¿Cuánto le pone el gobierno del Estado? Se hizo una bolsa y se adquirió ese seguro catastrófico. Llegó el otro gobierno, el de Felipe Calderón, y simple y sencillamente las buenas ideas se desvanecen, cambian. ¿Por qué? Por el estado de ánimo, por los criterios. Si a un presidente le consideró que era muy valioso asegurar al puerto de Acapulco frente a cualquier catástrofe, a otro presidente simple y sencillamente no le importó y desvió ese recurso de esa bolsa hacia otros fines. Como también nos despojaron del tianguis turístico con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Por cierto, el ayuntamiento de Acapulco, que era presidido por el hoy senador Manuel Añorbe Baños, declaró non grata a la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manso, por haber ejecutado esa orden presidencial de hacer itinerante el tianguis turístico cuando éste tiene su denominación de origen. Aquí en Acapulco se creó ese tianguis turístico que reunía a más de 4,000 agentes de viajes de todo el mundo. ¿Se imagina? 4,000 agentes de viajes de Malasia, Filipinas, Asia, Europa. Todos estaban reunidos en Acapulco, en ese tianguis. Era la exposición turística más importante del mundo, comparada con la de Montreal, con la FITUR, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, la que es también en Bruselas, en Bélgica,
y otra más en Brasil, me parece que en Sao Paulo. Estas ferias turísticas iban a la par con Acapulco y todo ese bagaje, toda esa experiencia de un plumazo, por una decisión torpe, una decisión presidencial más, más producto de un estado de ánimo que de una verdadera capacidad visionaria de conservar una tradición que le da prestigio, que le da renombre y que le da también ingresos a la principal fuente económica de Acapulco, el turismo. El seguro catastrófico que se había planteado en el año 2000, simple y sencillamente, de un plumazo, se desvaneció. Hoy, después de Otis, ¿cómo nos habría ayudado ese seguro catastrófico? ¿Cómo habría sido la reconstrucción si se hubiera, el hubiera no existe, si se tuvieran esos recursos? Se estiman que más de 116 mil millones de dólares. ¿Cuánto cuesta Acapulco en realidad? ¿1.000 millones de dólares? ¿2.000 millones? ¿100.000 millones de dólares? ¿Cuánto cuesta? La infraestructura hotelera turística de Acapulco tiene un valor estimado real o solamente son percepciones de las agencias Fitch que solamente tienen alguna visión más o menos conservadora de lo que es Acapulco y lo que cuesta la infraestructura turística de Acapulco. Son decisiones presidenciales que muchos no reparan o no advierten, no lo analizan. ¿Por qué? Porque hay una memoria muy frágil, muy endeble. Pero quienes tenemos alguna experiencia en años frente a un ejercicio periodístico, la memoria no falla. La memoria ahí está. Y esa memoria hoy obliga a este análisis. Si Acapulco tuviera una bolsa importante para la reconstrucción frente a cualquier eventualidad, créame, Acapulco estaría en menos de un mes listo. ¿Por qué? Porque los daños, como bien lo dijeron los expertos en varias conferencias de prensa, los daños estructurales no fueron mayores, fueron daños en fachadas, fueron daños en cristalería, fueron daños ocasionados por las rachas de viento, pero la infraestructura, la real, no fue dañada. ¿Por qué? Porque no hubo sismo. Sí hubo algunos hoteles que cuentan con pilotes hidráulicos en los cimientos que le dan esa estabilidad. Sí se mueven. Por eso el movimiento frente al viento. Todo eso se dijo, todo eso se informó, todo eso se explicó. Sí, el problema ahora es el recurso. ¿Cómo reiniciar? No una reconstrucción física, material de la infraestructura. Hay que reconstruir también el lado humano, el lado de las personas que vivieron, mejor dicho, que enfrentaron la muerte esa madrugada, estuvieron en peligro sus vidas, verdaderamente en peligro. Ese daño psicológico, ese trauma emocional, se tiene que curar. Ese trauma también se tiene que reconstruir. Yo no veo gente sonriendo, yo no veo rostros con esa mirada de fuerza, yo no veo esos semblantes desafiando al destino y diciendo, podemos, no los veo. Podrá haber actitudes, podrá haber
frases, aliento, esperanza. Pero internamente, mucha gente vive con la incertidumbre, como aquella canción de Roberto el Jibarito Hernández, Borinquen. ¿Qué será de mi pueblo, mi Dios querido? ¿Qué será de Borinquen? Así veo a muchos acapulqueños, tristes. Y no porque les falte que vaya el Peso Pluma o que vaya el Canelo a dar una exhibición de boxeo, o que vaya cualquiera que usted me diga, Luis Miguel. Eso no les va a dar alegría. Sí, será un paliativo. Sí, será una inyección a su estado anímico, de fortaleza, de alegría. Pero y después, frente a una realidad, viene el efecto boomerang. Y es lo que hay que analizar. Es lo que hay que prever. No son los 8,000, no son los 35,000 o los 60,000. Frente a una tragedia, frente a una catástrofe, perder de la noche a la mañana en horas, 4 horas, perder muchas cosas valiosas que fueron años para conseguirlas. Ese impacto en la mente, en la gente, es lo que no se alcanza a dimensionar. No alcanzamos a advertirlo. Es necesario que haya brigadas, psicólogos, terapeutas, que haya gente que platique. Y no para hacer un film o un documental o una serie o un libro, no, no, no. Hay que restaurar el estado anímico mental de quienes enfrentaron la muerte y sobrevivieron como héroes, como heroínas. Ojalá el gobierno tenga esa... Es que es muy sutil, es muy fina, la percepción debe de ser muy... no a rajatabla, no imponerla, no. Abrir un centro de atención psicoterapeuta en donde la gente explique cómo es después de Otis, qué vivió y cómo curar sus heridas mentales, físicas, internas. Muchos dicen, se tiran a la tristeza, muchos se dejan abandonar, muchos han dejado de comer, muchos no duermen, muchos tienen pesadillas. ¿Cómo medir ese impacto psicológico? Por eso aquí, sin medias tintas, es necesario abordar esos temas. Usted seguramente no los va a escuchar en otros canales de televisión o en otros programas. O si los hay, qué bueno, hagamos voz en común, porque es necesario. Mucha gente reacciona de distintas formas, porque son entes distintos. No hay no hay un rasero en donde digas a todos hay que tratarlos igual porque el impacto fue distinto en unos como en otros o en otras. Y hay veces que la ayuda especializada será la diferencia entre la reconstrucción mental, física, con lo material. Si está bien estable emocionalmente las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, si están bien física y mentalmente, podrán enfrentar con valor, con decisión,
cualquier adversidad. Pero si están sufriendo internamente y no lo dicen, porque mucha gente no lo dice, créame, no lo dice, no lo externa, y están con la tristeza atormentándolos día y noche. Y si no hay una ayuda de los especialistas en este momento que se requiere, entonces, ¿cómo avanzar? Con dinero no es todo el dinero. No lo es todo el dinero. Sí ayuda, por supuesto. Pero ¿quién te puede curar internamente? ¿Con mucho dinero vas a curarte? No es así. Muchos que tienen mucho dinero enfrentaron una pérdida. Sí, y tienen la solvencia económica para reconstruirla. Es más, hacerla más bonita la casa. Sí, pero ¿y los que no? Esos son los que tienen ese trauma. ¿Cómo voy a empezar nuevamente? Si ya tengo 50 y tantos, o 60 y tantos. Habrá quienes digan, no, pues yo tengo 30, todavía la puedo. Tengo 45, 40 y tantos, la puedo. Sí, pero ahí va a quedar en tu memoria esa tortura, ese tormento. Y no lo libras, no lo sueltas, y ahí te va a estar aguijonando día y noche. Vamos mmm, a lo más real también. Ya hablamos de la basura, ya hablamos de la reconstrucción, ya hablamos de un seguro catastrófico que pudo ser y no fue. Ya hasta hablamos del tianguis, del despojo, despoblado que sufrieron los que sufrimos, los acapulqueños. Y ya hablamos de este fenómeno psicológico, de los daños dejados por el huracán Otis. Hablamos también de que vivimos en una zona sísmica y prácticamente nos acostumbramos durante toda la vida a no correr, a no gritar, a no empujar, a no generar falsos rumores o rumores falsos, a no crear confusión, a no desinformar. Eso es lo fundamental, lo primordial. Pero, frente a todo esto, no podemos soslayar que ya hay un proceso político electoral en curso. Nuevo León vivió un fin de semana increíble, inédito. Nunca visto dos gobernadores al mismo tiempo. Una farsa le llama Ciro, una opereta, un desaseado manejo político de un muy voluntarioso Samuel García que demostró que le faltan muchos años. No es con voluntad, no es con un discurso incendiario, no es con esas poses de bravucón. No es así. Gobernar es otro nivel. No es peleando, no es disputando a ver quién insulta más o a ver quién gritonea más. Así no se gobierna. Al contrario, así se polariza. Y dijera el clásico de Ciudad Juárez, pero qué necesidad. Y todavía se ufana. Sí, es mediático, tiene una esposa, me parece que es una influencer poderosísima. Sus fosfo, es increíble, no. Créame, sí tenía todo en bandeja de plata.
pero qué necesidad de sumir a Nuevo León en un clima, en una crisis, si dejas mal hechas las cosas. Esto no se le va a olvidar nunca al señor gobernador constitucional de Nuevo León. Tiene que ser más sereno. El paso de la muerte a todo galope, de caballo a caballo, no todos lo hacen, ¿eh? Y él quiso hacerlo sin saber, como si fuera un experto. Y ahí está. El resultado fue, ay, bueno, usted lo puede decidir. ¿Qué sigue para Acapulco? ¿Qué sigue para Acapulco? ¿Qué sigue para la reconstrucción? Ha iniciado la entrega de recursos para pintura, para limpiar. Ha iniciado muy, muy ordenadamente. Hay gente que todavía quiere ser censada, seguramente lo hará el gobierno, entregará el recurso, pero es la primera fase. Ojo, no termina esto, ¿eh? Es la primera fase de la reconstrucción. Es lo que falta decirlo. Y falta volver a inyectarle ánimo a la gente. Insisto, motivarlos a que despierten de su marasmo, motivarlos a que dejen atrás ese shock emocional imborrable y superarlo en sus conductas, incluso cuando conducen un automóvil. Ahí se les nota su nivel de estrés que traen los que conducen un vehículo. Lo hacen arrebatadamente, lo hacen intempestivamente, lo hacen inconscientemente con cierta furia, enojo. Y ese es el síntoma inequívoco de que algo anda mal. Calma, con calma. Porque internamente es cuando empieza la reconstrucción real. Ya cuando te reconstruyes tú, tú, entonces ya puedes. Con todo. Dijeran, con Tokio. Sí, con todo. Pero primero ya estás tú listo, fuerte, invencible. Con eso. Y ese estado de ánimo lo tienen que dar los líderes políticos. Ese discurso lo tienen que dar los líderes. Los que van a la punta, en la cabeza, a la vanguardia de todo el conglomerado, de toda la multitud. Y lo pueden, óigalo bien, lo pueden hacer los propios influencers, aquellos que tienen millones de seguidores. No es decir, como escuché un promocional de Yo Amo Acapulco, de Milenio, estaban hablando invitados, improvisando mensajes. Es más allá de eso, es más allá. Es influir realmente en el estado de ánimo de que sí se puede volver a brillar en Acapulco toda la infraestructura turística. Sí se puede, sí. Se tiene todo el potencial. A pesar de que han emigrado miles de familias, han dejado ahí su casa, la cerraron, aseguraron los pocos bienes que quedaron y están con familiares fuera de Guerrero, esperando condiciones para un regreso, para un retorno. Espero que se curen también y se reconstruyan internamente. Es mi mejor deseo, porque estando fuertes por dentro,
inmediatamente por fuera lo van a demostrar, lo van a comprobar. Y así es como debemos estar, fuertes, por dentro y por fuera. Ahí, créame, nadie lo vence a nadie, nadie lo va a vencer, nadie. Al contrario, usted le va a dar impulso a otras personas. Usted mismo le va a dar ánimo y esperanza a otra persona. Y si lo logra con una persona a la que usted le dé fuerza, le dé ganas de, vamos a reconstruir esto, lo vamos a volver a hacer. Y va a quedar más hermoso, más bonito tu hogar. Con eso, créame. Y si lo hacen todos igual, es un efecto multiplicador. Que ya no quiere comer, ya perdió el apetito, no tiene ganas, no tiene ánimo, no duerme en la noche. Y en el día, ahí está. Esa gente hay que levantarla. Pero si no se quieren levantar, hay que motivarla. No todos tenemos fortaleza mental, física. Algunos hasta de más. Y esos son los que impulsan, esos son los que contagian su vitalidad, su fortaleza y su hambre de vivir. El dinero no lo es todo. No. El dinero, con dinero no vas a comprar eso que acabo de decir. Podrás mitigar el hambre con dinero, sí, pero el hambre de salir adelante, crear tu propio futuro y compartirlo con tus seres queridos, tus seres amados. Tienen un trabajo increíble en el gobierno de la República, en el gobierno federal y en el gobierno estatal para motivar a los guerrerenses. Es un trabajo verdadero, increíble. El rector Javier Saldaña Almazán tiene una facultad de psicología en Acapulco. Tiene estudiantes que están precisamente convirtiéndose en unos especialistas de la mente y el comportamiento mental de los guerrerenses. Es el momento, doctor, es el momento de motivar a esa gran escuela de psicología. ¿Para qué? Para que despierte a la gente y la motive, los impulse a salir adelante. Es el momento. Sí, los monumentos, los homenajes, son bonitos, son reconfortantes. Muchos les llaman el culto a la personalidad. Lo que usted me diga. Por supuesto que sí dejan huella. Pero doctor, usted va a dejar más huella si la Universidad Autónoma de Guerrero, la UAGRO, orgullosamente se convierte en un ariete que motive, que despierte a la gente, que impulse al guerrerense a levantarse y a reconstruirse. Usted va a ser también pieza fundamental en la universidad como líder. Y si no hace nada, los propios universitarios se lo van a aplaudir o se lo van a condenar. Yo lo dejo ahí. Bienvenidos los homenajes en Santa Bárbara, su homenaje, su estatua, perfecto, muy bien. Pero ahora los hechos. Acapulco y Coyuca necesitan ayuda. No económica, no reconstruir su gente, no. A la gente. Levantarla, darle ánimo. Eso es lo que es un líder. Eso hacía Alfredo López Cisneros. Usted no recordará, pero yo era un niño y vi fotografías de Alfredo López Cisneros encabezando marchas multitudinarias con gente en antorchas.
en las calles de Acapulco. Antorchas. En medio de la oscuridad era un río de fuego en las calles de Acapulco. Ahí, donde está Woolworth, donde está la calle Avenida Juan R. Escudero. 1962, 63. Muchos se acordarán. Alfredo López Cisneros, el rey de la Laja, el rey Lopitos. Ese era un líder también. Ese liderazgo falta en Acapulco. Ese liderazgo que motive, que impulse, que levante a Acapulco. Quitar la basura es tarea de todos, sí, pero no hay material como. ¿Por qué? Porque fueron montañas de basura, de escombro. Y todavía. El liderazgo falta. Hablemos de lo político electoral, ¿qué le parece? Rápidamente, porque no hay mucho tiempo. Sin medias tintas, hoy en Zumpango, Claudia Sheinbaum Pardo. Sin medias tintas, estuvo hoy en uno de los municipios gobernados por el Partido del Trabajo, con Sara Bravo al frente de este ayuntamiento, una mujer muy capaz, una química, bióloga, que tiene toda la experiencia, porque ya fue directora del DIF en Guerrero, una de las áreas más sensibles, más humanas. Y Sara Bravo estuvo al frente del DIF en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que por cierto va a estrenar, antes de que termine este mes, su busto y un reconocimiento en pleno corazón de la Angelópolis, como le llama mi colega Valverde, Carmelinda Valverde, la Angelópolis. ¿Por qué? Porque es la del terruño de Ángel Aguirre Rivero, el 2 veces gobernador de Guerrero. Un busto el próximo 27 de septiembre. Ahí está mi productor Yair Rodríguez tiene la imagen. Es una invitación para que asista. Ahí está. Aguirre también va a tener su busto. Pareciera que hay una competencia, pero no, para nada. Aquí no hay parangón. Alguien ya fue rector 3 veces y Aguirre ya fue gobernador 2 veces. Hay niveles, dicen, ¿no? Pero vaya este reconocimiento también a Ángel Aguirre. Y Sara Bravo estuvo en la administración precisamente de Ángel Aguirre como directora del DIF, y obviamente que se capacitó, permeó en ella la emoción de servir. Hoy Zumpango tiene una excelente alcaldesa, pero también políticamente no ha estado del todo aislada o apartada de una se le llama inercia, se le llama trayectoria ligada a Bertín Sánchez Reina, que ya fue presidente y que hoy le dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum, Bertín Sánchez, y prácticamente en lo que yo veo en esta imagen, que también nuestro productor Yair Rodríguez nos va a presentar, esto ocurrió hace apenas, esta fue la primera gira, pero la de hoy, esa es la foto de cuando estuvo, la de hoy es esta. Ahí, en su casa, Bertín Sánchez Reina y Claudia Sheinbaum. Para quienes les gusta la política, esta es la fotografía de un destape anunciado, obviamente, en Zumpango. ¿Qué motiva a Bertín a acompañar a Claudia Sheinbaum? Simple y sencillamente el ánimo de servir. Aquí está, prácticamente, para aquellos iniciados en la política, esta fotografía es un destape, es como aquella, recordará,
cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en su despacho presidencial, junto a la silla del águila, a Luis Walton Aburto. Todos decían, va a ser Walton, va a ser Walton, pero, pero una enfermedad penosa atacaba a don Luis Walton Aburto. Hoy la política, aquí está, la política con Claudia Sheinbaum, la inclusión, un partido, el PT, que gobierna Zumpango de Neri, que es además el partido en alianza con Morena para la presidencia de la República. Aquí, con su esposa Bertín Sánchez y con la candidata presidencial en plena precampaña. Estuvo en Guerrero Claudia Sheinbaum y las comunidades serranas de Zumpango asistieron a esta multitudinaria recepción con Claudia Sheinbaum. Así que, políticamente, electoralmente, Guerrero está vivo, está latiendo. El corazón de la política no se detiene. Si acaso late más fuerte, pero ahí está. Sus latidos son suben de ritmo, luego nuevamente adquieren su nivel y ahí va. ¿Qué sigue después para Zumpango? Pues seguirá lo que el calendario obliga. Pero ahí Bertín Sánchez Reina levanta la mano y creo, de acuerdo a la imagen, que hay un visto bueno. Ahí está lo que viene. Ojalá Bertín aproveche también esta gran oportunidad. ¿Por qué? Porque en política las oportunidades se capitalizan. No hay de otra. O capitalizas o pierdes la oportunidad. Y entonces otros la van a capitalizar. Puede ser quizá la fotografía del anuncio de lo que vendrá. Política para Zumpango. También para Sara, la alcaldesa de Zumpango, sin lugar a dudas, su trabajo espléndido en Zumpango también puede merecerle ser abanderada para una diputación o local o bien una diputación federal. Pero eso lo va a decidir tanto el PT, que es el partido que la postuló, como Morena, que son los partidos aliados junto con el Verde Ecologista de México. Todavía no hay fecha, bueno, la fecha del calendario, de acuerdo al INE, falta. Ahorita es la precampaña presidencial. Morena con Claudia Sheinbaum, hoy en Guerrero, dando estas pinceladas de que hay un corazón en Guerrero que también late más fuerte, por momentos. Y luego otra vez su nivel. No me quiero ir, no quiero despedir esta emisión de este martes 5 de diciembre sin antes solidarizarme con mis compañeros que fueron víctima de una agresión irracional, de una agresión que no tiene comprensión alguna. Están haciendo un trabajo periodístico de informar. No están defendiendo a nadie, no están siendo abogados del diablo, no están siendo algún hecho que insulte, humille, denigre a otras gente. No están haciendo algo que sea atentatorio a la dignidad de otras personas. Están informando a mis compañeros. Están dando a conocer una noticia. Ese es nuestro trabajo. No lo confundan. Nosotros como periodistas solo informamos. Y mi solidaridad con ellos. Con mi compañero fotógrafo que tiene una bala en el cuello.
mi abrazo fraterno a ellos. A Víctor, que está luchando por recuperar nuevamente su salud, le envío un gran abrazo. A todos. Si atentan contra uno, contra cuatro, atentan contra todos. No todos somos malos. No todos somos buenos. ¿Habrá algún mal ejemplo? Sí, no lo dudo, no lo descarto. Pero no por eso nos van a arrasar a todos o nos van a medir con la misma, con el mismo rasero a todos. No, no, no. Respeten el trabajo de informar a la gente. Solamente eso, respeto. No somos ni más ni tampoco menos. Si hay un clima de violencia exacerbado, si hay una falla en la prevención del delito, si hay cuerpos policíacos que solamente se dedican a la corrupción, una corrupción institucionalizada, que solamente obedece a su apetito, a su ambición, a su voracidad de tener dinero fácil. ¿Por qué? Porque sus salarios están del cocol. Entonces se les entiende. Pobres agentes de tránsito, les pagan una miseria. ¿Qué tienen que hacer? Robar, inventar estupidez y media. ¿Para qué? Para poner sus infracciones, que les den una lana por andar infraccionando a la gente, cuando la política de prevención del delito es un fracaso. Si hubo o no hubo influencia de una autoridad municipal en el atentado a mis compañeros periodistas, será la fiscalía, será una investigación ministerial la que lo determine o lo descarte. Si es jurídicamente sustentable esta percepción, que se aplique la ley. Pero si no lo es, si solamente es una percepción de que hay una violencia generalizada producto de un discurso de odio, de resentimiento a la actividad periodística, eso tarde o temprano, hasta el mismo político le va a hacer daño, a su imagen, a su trayectoria. ¿Por qué? ¿Quién va a convalidar su trabajo político sin un medio de comunicación? No se entiende. El político va de la mano con los medios de comunicación porque solamente así se determina su valor, su presencia, su trabajo, pero también rendición de cuentas, su fracaso, sus errores, sus tonterías, sus torpezas. O sea, es una balanza. Ni vas a estar quemándole incienso a un político o a una política sin antes decirle también que está fallando, está cometiendo torpeza tras torpeza y que va a acabar su tumba política tarde o temprano. Y eso se lo tienen que decir. ¿Cómo? Pues a través de tu trabajo, de los medios. Si hay corrupción en tránsito, claro que la hay. Y si Norma Otilia Hernández, presidente municipal de Chilpancingo, lo prometió, vamos a desterrar la corrupción, en 2 años no le ha tocado ni un pelo. Siguen la connivencia con las grúas, que cobran más que el propio ayuntamiento sus multas. Ahí están todos mis compañeros motociclistas, yo manejo una motocicleta. Todos mis compañeros motociclistas sufren el hostigamiento, el asedio, la persecución de estos operativos estúpidos que solamente roban, atracan de manera impune.
No se vale. Presidenta Norma Otilia, combata la corrupción. Esos convenios que tiene usted con las grúas, ¿qué no tiene grúas el ayuntamiento? ¿Qué no tiene su propio corralón? ¿Qué tiene que andar haciendo el negocio o permitir que hagan ese negocio tolerado, amafiado? Presidenta, es el momento de acabar con esos tentáculos de la corrupción. Esa es la función del periodista. Decirle comedidamente, usted prometió desterrar la corrupción. Usted prometió un cambio frente a otros gobiernos que institucionalizaron esa corrupción. ¿Quiere que le dé nombres? Por supuesto que le doy nombres. Marco Antonio Leiva. Más. Gaspar. Más atrás también. ¿Por qué? Porque tiene años esa corrupción. Y si Morena prometió, vamos a acabar con esa corrupción, nos está quedando de ver. Nos está quedando de ver. Ya no se puede. Hagan sus operativos el viernes, 11 de la noche, 12 de la noche. Y si no les das dinero, te quitan tu vehículo. Esa es corrupción. No se vale que lo permitan. Y lo peor es que tenemos que darle a quién. No te lo dicen. O sea, que todavía salpiquen la honorabilidad, el decoro de la primera autoridad, porque no pienso que se dirijan al subsecretario o a la secretaria de Seguridad Pública. Están manchando, salpicando de ese fango nauseabundo de corrupción a la propia autoridad municipal. Y si la propia autoridad municipal permanece sorda, ciega y muda frente a un entorno que tiene años y que los chilpancingueños lo saben, entonces cerremos esto y vamos a seguir ensuciándonos de lodo y chacoteando y todos a toda madre, viviendo a gusto o fingiendo que vivimos a toda madre. No se vale. Créame, ponga un hasta aquí, licenciada Norma Otilia. La gente reclama de verdad que se rescate un principio de autoridad socavado, un principio de autoridad vulnerado, un principio de autoridad usurpado por gente que no tiene ninguna, así, tantito de escrúpulo, que no tiene dignidad. Ahí su Dios es el dinero. Punto. Y como venga, y a la hora que quieran, y que venga el billete. Aquí es el billete. Y eso es corrupción. Por eso lo dejé al último. ¿Por qué? Porque era necesario primero hablar las buenas noticias. Y al final, lo denigrante, lo apestoso, lo nauseabundo. No quiero dejarle a usted este grave, desagradable tema, pero sí es importante recalcar la función del periodista en homenaje a mis compañeros que fueron agredidos. La función del periodista es denunciar el abuso del poder, criticar el exceso, la frivolidad, las torpezas políticas que cometen los que hoy tienen prestado un poder por 3 años y que después ni quien se acuerde de ellos. O si se acuerden de esas personas que tuvieron el poder de cambiar y no lo hicieron, sí, fulano, sultana.
Qué lástima, qué decepcionante, ¿no? Y así llevamos años, decepción tras decepción. El rojo con el guinda o con el amarillo, todos, le decía una señora, están cortados con la misma tijera. Nadie les cree. Terrible, ¿eh? Ese de nadie les cree es una losa pesadísima en los políticos de todos los partidos. Nadie les cree. ¿Por qué? Porque no han combatido lo que le pone en la torre a la gente, la corrupción. Un ejemplo, ya me voy. Avenida Alemán, a la altura de Tepito, ahí donde están las paletas, las zapaterías, el estacionamiento de lo que fue el cine colonial. A doble fila y ahí sí muy escrupulosos los agentes de tránsito, hasta con grúa. Pero váyase a Juan Ruiz de Alarcón, donde están las papelerías, donde está la iglesia San Francisco, a doble fila. Ahí no hay ni grúa ni gente. Váyase más abajo, hacia el mercado de San Francisco, igual. ¿Por qué en una zona sí y en otra no? Porque en una zona hay lana y en la otra no. O porque en una zona se hacen tontos y en la otra igual. Gracias por su compañía. Gracias por seguirnos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook Live y estamos en Gráfico de Guerrero. Y quiero hoy enviar también una enorme, no sé, no sé cómo definirlo, pero quiero enviarle un enorme ánimo, algo que los motive a mis compañeros de radio y televisión de Guerrero, en Acapulco. Otis desapareció el estudio donde transmitíamos en Acapulco los miércoles, de 9 a 10 de la noche. No existe ya el estudio. Se lo llevó. Hubo daños en la antena, en Lirios, en el cerro de Lirios. Hubo daños en el otro estudio. Hubo severos daños en la infraestructura del organismo público descentralizado Radio y Televisión de Guerrero. Sin embargo, a pesar de los daños, vea usted, la fraternidad, la red de televisoras y de organismos de radio y televisión de todos los estados están al pendiente de lo que ocurre con RTG, con Radio y Televisión de Guerrero. Están buscando que el Instituto Federal, el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, repare la señal, que nuevamente coloque una antena. Y también la donación de transmisores para que nuevamente la señal de radio y televisión de Guerrero, canal 4.1, en señal abierta, se restablezca lo más pronto posible. Mi solidaridad con Elías Noriega, mi solidaridad con el director de televisión Adán, mi solidaridad con mis compañeros Manuel Díaz Valderas, Irving, con todos, camarógrafos, locutores, continuistas, mi solidaridad. Radio y Televisión de Guerrero, mi alma mater. Yo fui fundador de Radio Guerrero. Yo fui fundador de Televisión Educativa, junto con Isabel Ortega y varios más. Arturo Cervantes Delgado, Arturo Cervantes Estrada. Todos iniciamos esta aventura 1981-82. Y créanme, esa emoción jamás nos las van a quitar. Esa satisfacción de yo haber sido locutor, junto con Sergio Partiarroyo Baranda, Héctor Contreras organista, Sergio Álvarez Calleja, Javier Maciel Mesa y todos ellos, mis compañeros,
muchos ya están descansando, pero su legado, su trabajo, su honor, ahí lo dejaron. Como muestra, como herencia de que ahí está firme el compromiso de qué, de informarle a los guerrerenses, a través de radio, a través de televisión, hoy a través de las redes sociales, de estos portales que nos han dado las herramientas del Internet para comunicarle a usted la verdad, para decirle a usted con palabras francas, directas, sin medias tintas, lo que usted necesita para estar informado. Esa es la misión de un periodista. Y créame, yo no me dedico a otra cosa. Esto es lo mío. Desde hace 45 años, 1977, que aprendí a redactar, que me obligó a redactar mi primo hermano Pedro Julio Valdés Vilchis, director del Sol de Chilpancingo. Ahí, en la chinga, en las madrugadas, haciendo el periodismo, así se aprendió. No fui a la escuela, yo fui a la práctica, a los hechos, directo. Y ahí aprendí a decir la verdad, sin medias tintas. Lo espero el próximo martes, aquí, en Gráfico de Guerrero, que se hermana con otros portales de Acapulco, de Iguala, de Tlapa, de aquí de Chilpancingo, de Zihuatanejo. Todos estos portales se hermanan con Gráfico de Guerrero para llevar la señal que hoy usted tiene en su televisión, en su celular o en cualquier otro medio de comunicación. Recuerde, este programa solamente le dice a usted la verdad y se lo dice como a usted le gusta, sin medias tintas. Mi nombre es Jorge Valdés Reisen, le agradezco su sintonía y lo invito para que esté conmigo el próximo martes, hablando de otros temas políticos, de la economía, la violencia, lo que usted me quiera decir. Tenemos la línea abierta, tenemos el chat abierto. Contácteme, me dará mucho gusto platicar con usted y seguir hablando en este ejercicio libre de libertad de expresión. Una libertad de expresión consagrada en la Constitución y que todos los mexicanos, sin excepción, tenemos derecho a disfrutar. Mientras tanto, pásenla muy bien y a reconstruir Acapulco, a reconstruir Coyuca de Benítez, a reconstruirnos nosotros para tener toda la pila y tener toda esa fortaleza, todo ese ánimo. Gracias a quienes han ayudado a Acapulco. Muchas gracias. Bienvenida a la inversión. Si va a agregar la pirotécnica, perfecto, que venga. Todo lo que sea por Acapulco, por el bien de Acapulco, que sea bienvenido. Abandonemos la mezquindad. Abandonemos esas bajas pasiones. Hagamos el bien. No cuesta mucho.